Amén, amados hermanos y hermanas, a esta nueva oportunidad de estar en la presencia del Señor. Y agradecemos al Señor, que es el Señor de la vida. Él nos ha dado vida para poder continuar, nos permitió de que estemos en este año nuevamente, prepararnos y esperar su venida. Hoy nosotros vamos a entrar en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Y me gustaría citar algunos puntos esenciales, puntos prácticos para nuestra vida. Este capítulo es muy conocido porque habla de la mujer samaritana y nosotros ya oímos bastante sobre la mujer samaritana. Mas hoy nosotros vamos a aplicar determinados puntos porque nosotros creemos que esto es muy importante para nosotros delante del Señor. Vamos a comenzar a partir del versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es alrededor del mediodía. Aquí, en esta porción, se nos dice de que le era necesario pasar por la tierra de Samaria. Eso muestra una determinación del Señor. Yo necesito pasar por Samaria. Esa necesidad no era por una cuestión de practicidad, de viaje. Esa necesidad es porque el Señor quería encontrar a esa mujer samaritana y encontrar a aquellos que estaban en Samaria y que iban a ser salvos, que iban a recibirle. Aquí se nos muestra un principio muy importante de cómo nosotros somos importantes para el Señor. Tenemos que saber que no fue la mujer samaritana que fue al encuentro del Señor, fue a encontrarlo, no. Fue el Señor que fue a encontrarla a ella. El Señor sabía de la necesidad de aquella mujer y sabía de la necesidad de los samaritanos. Entonces el Señor dijo, yo necesito pasar por Samaria. Y ese es el corazón del Señor, para con nosotros también, aún hoy incluso. El Señor conoce nuestra situación y Él tiene un fuerte deseo de encontrarnos. La cuestión es, nosotros estamos abiertos para el encuentro con el Señor, para tener ese encuentro en medio de las situaciones, en medio de las dificultades en que nosotros vivimos. ¿Era fácil para el Señor? No, no lo era. ¿Por qué? Porque en el versículo 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino. El Señor Jesús, miren, Él era Dios, mas también era hombre. Y ese viaje era un viaje que trajo cansancio. Aquí dice, Él estaba cansado del camino, cansado de caminar, cansado de viajar. Y dice ahí, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El Señor Jesús tenía el poder. Él curó a tantas personas. Él sustentó a tantas personas. Mas
en lo que es con respecto a su propia persona, él nunca usó el poder de Dios para suplirse a sí mismo en esas necesidades. Hermanos, ¿están comprendiendo? ¿Por qué? Porque miren, él tenía que pasar todas las situaciones como hombre. Él tenía que vencer como un hombre. Si hoy nosotros decimos, Señor, estoy cansado, el Señor dice para nosotros, yo sé lo que es estar cansado. Porque cuando yo estuve en esta tierra, yo también quedé cansado. Y aquí dice de que Él se sentó. Y el versículo 7 dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. El versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El Señor sabía que esa mujer samaritana iría a aquel lugar a sacar agua. Él llegó, él se sentó, él estaba cansado, él estaba con sed. Y esa mujer vino. Y lo que es maravilloso es que vemos al Señor Jesús tomando la iniciativa para conversar con aquella mujer, mismo siendo la costumbre de los judíos no conversar con samaritanos. El Señor no era controlado por costumbres, por tradiciones. La meta del Señor es salvar. Y lo que es maravilloso es que el Señor tomó la iniciativa para conversar. Amados hermanos, amadas hermanas, el Señor siempre está listo para conversar con nosotros. Y las conversaciones con el Señor son conversaciones que cambian nuestra vida. Él siempre está listo. Tal vez usted se sienta así, avergonzado por causa de la situación. Nosotros tenemos aquí esta mujer. Primero, una mujer que queda hablando con un hombre no era propicio. Y aún más, judío era él y ella era samaritana. Mucho más inadecuado. Humanamente hablando, era difícil ver una conversación entre los dos y tal vez usted se siente así. Yo estoy en una situación en la cual el Señor no quiera conversar tal vez conmigo. No soy digno de conversar con el Señor, mas el Señor siempre es el que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque Él, Él toca en su corazón para usted abrir su corazón a Él y conversar con Él. Y esa mujer dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y ahí, cuando el Señor comenzó a conversar con ella, el proceso de la salvación comenzó. Eso es algo que necesitamos saberlo siempre. Vamos siempre a aprovechar las oportunidades para tener comunión con el Señor. Amén. Ahí, en el versículo 10, el Señor dice, miren, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Ese es uno de los versículos más ricos de la Biblia. Ese es uno de los versículos que tiene algunos puntos muy importantes. Aquí dice, en esta respuesta, si conocieras el don de Dios significa el regalo de Dios, lo que Dios quiere darnos. Si usted conociese
lo que el Señor quiere darnos. Usted sabe lo que el Señor quiere darle a usted, amado hermano, amada hermana. Usted conoce. Aquí el Señor dice, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, aquí muestra algo muy importante. Nosotros necesitamos conocer lo que Dios quiere darnos. Y nosotros podemos conocerlo por la Biblia, por la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas. ¿Promesas para quién? Para usted y para mí. ¿Qué son esas promesas? Son las cosas que el Señor quiere darnos. Entonces, primero, necesitamos conocer lo que Dios quiere darnos. Y eso está revelado en la Biblia. Por eso necesitamos conocer la Biblia. Por eso tenemos que leer la Biblia. Segundo, dice así. Primero dice, si conocieras el don de Dios. Luego dice, ¿y quién es el que te dice? Aquí es de que alguien está hablando con usted. El que te dice, el Señor le dice, si tú conocieras quién yo soy. Necesitamos conocer lo que el Señor quiere darnos y necesitamos conocer quién es el Señor. El resultado, que dice, tú le pedirías. ¿Qué quiere decir eso? En términos prácticos, usted le pediría, usted oraría. Y el resultado de pedir de la oración es, Él te daría agua viva. Él te daría lo que Él quiere darte. Por medio de este versículo nosotros podemos saber por qué muchas veces nosotros somos tan débiles en el aspecto de la oración. Primero, porque nosotros no conocemos lo que Dios quiere darnos, o conocemos, mas conocemos muy poco de lo que Dios quiere darnos. Segundo, conocemos poco al Señor, conocemos poco el corazón del Señor, conocemos poco el plan del Señor para nuestras vidas. Porque si nosotros conociésemos, nosotros pediríamos y nosotros oraríamos, nosotros hablaríamos con Él. Hablaríamos directamente con Él y el resultado de eso sería de que Él nos dé a nosotros aquello que Él desea. Aquí tenemos una gran lección. Si nosotros leemos un versículo así, debe despertar algo en nosotros, como despertó en aquella mujer samaritana. Despertar nuestro interior para las cosas de Dios. Despertar en nuestro interior el deseo de conocer más quién es nuestro Señor. Y también despertar en nosotros el deseo de saber lo que Él desea darnos. Amén. Si nosotros conociéramos, supiésemos, oraríamos más. Por eso estamos comenzando este año. Necesitamos pedir al Señor, Señor, yo quiero saber lo que tú quieres darme a mí en este año. Yo quiero conocerte más en este año y yo voy a pedirte más este año. Yo sé que tú me darás más en este año.
Ahí, a partir del versículo 11, dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? En el versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Podemos ver de que la mujer comprendió todo de una manera física, mas el Señor mostró para ella de que lo que él estaba hablando era algo espiritual. No era algo físico, sino era algo espiritual. Y nosotros necesitamos ver esos puntos espirituales delante del Señor. Cuando, miren, el versículo 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nosotros tenemos que hacer esa conexión con el Evangelio de Juan capítulo 7, con los versículos 37 al 39, que dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aún no había sido glorificado. Podemos ver de que esa agua viva, esa agua que el Señor quería dar para aquella mujer, se refería al Espíritu, se refería a la vida del Señor, al Espíritu que el Señor quería dar. Yo no voy a desarrollar mucho esta porción, porque eso ahí va a ser desarrollado en otras ocasiones. Mas yo quiero aún tocar en algunos otros puntos de Juan 4, porque yo creo de que son fundamentales. Ahí en el versículo 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando el Señor Jesús mostró que esa agua se refería a algo espiritual, nosotros sabemos de que necesitamos, nosotros que recibimos al Señor, nosotros que creemos en el Señor, recibimos la vida del Señor y recibimos el Espíritu. Y ese Espíritu es algo que fluye. Para nosotros lo que es importante lo percibimos. Yo recibí el Espíritu. Cuando el Señor Jesús habló en Juan 7, Él dijo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él dijo con respecto al Espíritu que habrían de recibir los que en Él creyesen. Solo que en aquella época aún no era posible recibir porque Jesús aún no había sido glorificado. Mas hoy Él ya fue glorificado. Él ya fue glorificado y podemos recibir. Y recibimos, de hecho, y necesitamos dar valor a ello. Eso es que cambia nuestras vidas. El hombre tiene sed de tantas cosas porque no conoce a Dios. Quien conoce a Dios ya no tiene sed jamás de este mundo, ya no tiene sed de nada de este mundo, porque sabe que todo eso es pasajero y no es eterno. Y lo que el Señor quiere darnos es algo eterno.
Ahí esa mujer habló, me parece que tú eres profeta, y comenzó a discutir con el Señor cosas sobre religión. Versículo 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ahí comenzó a discutir cuál es el verdadero lugar de adoración, si era en aquel monte o si era en Jerusalén. Porque samaritanos decían de que era en aquel monte y los judíos decían que era en Jerusalén. Usted puede ver, aquí muestra una situación. La situación de esta mujer demuestra nuestra situación. Ella estaba en un estado lamentable, moralmente hablando, humanamente hablando. Mas ella comienza a preocuparse con dónde se debe adorar. No estaba preocupado él con esa situación, sino con la situación de ella. Ella debería decir, yo soy una pecadora y necesito de ayuda. Esa debería haber sido la reacción de ella. Mas ella comienza a discutir dónde se debe adorar. Él no estaba preocupado con otras cosas y ella no veía su situación. A pesar de saber su condición, ella no lo veía. Estaba preocupada con la religión. Hermanos, ¿estamos preocupados o no con nuestra condición? Muchas veces estamos en una condición lamentable, más queremos discutir muchas otras cosas, cosas incluso espirituales, cuando nosotros deberíamos estar preocupados con nuestra condición delante de Dios, así como esa mujer, en un estado tan lamentable, discutiendo del lugar de adoración. Ella diciendo, tú eres profeta, ayúdame, eso debería haber dicho. Cuando hablemos con el Señor debemos decirle, Señor, ayúdame, sálvame, sácame de esta situación. Mas nosotros quedamos discutiendo cosas doctrinales. Los hermanos entienden lo que quiero decir. Y ahí el Señor dice algo para ella. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor estaba hablando para ella. Ah, la hora viene. ¿Sabes? La hora viene, en la cual no vas a necesitarte preocupar más sobre si es aquí o si es allá, el lugar correcto. Y el Señor le dice a ella, en los versículos posteriores, una de las mayores revelaciones de la Biblia. Yo quiero que los hermanos toquen en el siguiente aspecto. Una de las mayores revelaciones de la Biblia fue dada para una mujer pecadora. No mire para su situación. Tenga comunión con el Señor, ábrase al Señor. El Señor puede darle a usted una gran revelación. Nosotros pensamos una revelación muy grande tiene que ser dada a una persona muy espiritual. Miren, el Señor le dio una de las mayores revelaciones de la Biblia a esta mujer pecadora. El Señor estaba diciéndole a ella, lo que yo voy a hacer va a hacer que la discusión entre ustedes se detenga sobre el lugar de adoración, sobre esas cosas exteriores. Ahí el Señor dijo para ella,
En el versículo 22, algo. Necesitamos aprender lecciones con respecto a esto. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Yo quiero que usted, amado hermano, amada hermana, preste atención a esa afirmación. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Significa que es posible adorar a algo que usted ni conoce. Mas eso aquí, el Señor habló para ella, porque ella era samaritana. Y el Señor le dijo, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, mostrando que aquello que los samaritanos creían no era algo adecuado. ¿Por qué? Porque los samaritanos, ellos solamente aceptaban el Pentateuco. Solo aceptaban el Pentateuco, no aceptaban los demás libros del Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue el origen de la religión de los samaritanos? Nosotros sabemos de que la nación de Israel fue invadida y ellos fueron llevados cautivos y ahí fueron trayendo otros pueblos para habitar el reino de Israel. Segunda Reyes, capítulo 17, a partir del versículo 25. Hablando de los pueblos que vinieron a habitar en Israel. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces esas personas de otras naciones que trajeron para el reino de Israel, ellos no temían al Señor. Y ahí el Señor envió leones, porque ellos hacían cosas que ofendían al Señor. Y el versículo 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Versículo 27. Y el rey de Asiria mandó, diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Y el versículo 29 dice, pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces podemos ver aquí que esos pueblos que habitaban allí en el reino de Israel, la región de Samaria, ellos tenían esa costumbre de hacer sus propios dioses, aprendieron algo sobre el Dios de Israel, aceptaban solamente el Pentateuco. Ellos mezclaban las cosas y aún más. El sacerdote que fue a enseñarles no era un sacerdote genuino. ¿De dónde vino ese sacerdote? Betel. Y ahí, para comprender, vamos a leer Primera Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 30. Estoy hablando esto, hermanos, ¿para qué? Para que hoy nosotros, nuestra fe, no tenga mezcla, no sea mezclada con otras cosas. No haya una mezcla. Veamos aquí. Primera Reyes 12:25. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David.
si este pueblo subiese a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Nosotros podemos ver que Dios había establecido una cosa, que la adoración a Él tenía que ser hecho en el único lugar, el lugar que Él escogiese, y ese lugar era Jerusalén. Cuando el reino de Israel se dividió en dos, quedando Jeroboam con 10 tribus y Jeroboam con otras dos, ¿qué sucedió? Roboam y Jeroboam estuvieron en esa disputa. Uno decía: me van a seguir, y los otros no me van a seguir. Y miren, Dios iba a cuidar de las 10 tribus que le había dado, mas las manías del hombre, la manipulación del hombre comenzó a actuar. Y ahí, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos crearon cientos propios de adoración, otro en Dan y otro en Betel. Había un becerro de oro en cada lugar. Por eso ese sacerdote en Samaria, que fue traído para enseñar a los pueblos de regreso ahí, ese sacerdote ya estaba lleno de cosas contaminadas, lleno de cosas de idolatría. Entonces, por eso el Señor dice para la mujer samaritana: ustedes adoran lo que ustedes no conocen, porque lo que ustedes conocen es mezcla. Me gustaría a mí resaltar 3 puntos del problema de los samaritanos. Primero, era una adoración selectiva, porque ellos escogieron solamente aquello que ellos deseaban saber sobre Dios y no querían las otras cosas. Ellos solamente tenían el Pentateuco y los otros libros. Ellos no querían ni siquiera saber de ellos. Entonces, lo siguiente: ¿cómo nosotros recibimos la Biblia, la palabra de Dios? Usted solo recibe los versículos que a usted le gusta. Hay versículos que exponen nuestro ser. Y ese versículo a usted no le gusta. Yo no quiero leer. Esa porción de la Biblia no me gusta leerla. Es así que usted tiene la Biblia. Usted selecciona. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Si fuera así, ¿de qué tamaño va a quedar su Biblia? Va a quedar muy pequeña. ¿Cuántos versículos restarían si usted quita todo aquello que a usted no le gusta? Usted solamente acepta los versículos que a usted le gustan. Solo mantiene lo que le conviene. Segundo punto: una adoración sin conocimiento. No comprenden la palabra de Dios. No comprenden lo que Dios quiere. Necesitamos saber lo que Dios quiere, comprender el plan de Dios para nuestras vidas. Y también uno de los grandes problemas es una adoración supersticiosa. Aceptamos la Biblia, mas aceptamos también supersticiones. Yo no paso debajo de la escalera. Un gato negro pasó delante de mí. Viernes 13. ¿Están entendiendo lo que les estoy hablando? Y mismo usted toma algunos versículos de la Biblia de manera supersticiosa.
La gran revelación en la Biblia viene en esa porción, en los versículos 23 y 24. Cuando el Señor dice, el Señor está hablando para aquella mujer, a ustedes tú adoras algo que no conoces. Y Él dice, mas ahora, versículo 23 y 24, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y ahí el Señor estaba hablando. No será más en este monte ni en Jerusalén. Dios es espíritu. Dios no es restringido por cosas exteriores. Lo que importa es adorar en espíritu y en verdad. Hermanos, yo voy a tocar ahí. Vamos a entrar un poco más en la realidad de eso. Yo fui a la reunión. Ok, usted está en la reunión. No es usted estando en la reunión que va a ser salvo. Es usted estar en el espíritu durante la reunión. Ahí es que usted va a ser salvo. Hermanos, ¿entienden lo que quiero decirles? Ese es el punto. No, yo vine a la reunión, más toda la reunión usted se quedó orando, mejor dicho, criticando, mirando a los hermanos. Ahí adoró a Dios en espíritu. No, no lo hizo. Yo leí la Biblia. Leí la Biblia, todo bien, mas leyó en espíritu. Leyó en el espíritu. Cantó. Muy bien, cantó, mas ahora cantó en el espíritu. Los hermanos perciben. Ya no es más una cuestión de algo exterior. Algunas veces nosotros preguntamos a los jóvenes, ¿dónde estabas tú, joven? Estaba con los hermanos. Y ahí yo añado una pregunta más. ¿Qué estabas haciendo? Y el joven dice, yo estaba con los hermanos y no dice nada más. Porque miren, uno puede estar ahí pecando con los hermanos. ¿Entienden lo que quiero decir? Adorar al Padre en espíritu y en verdad. El verdadero lugar de adoración es nuestro espíritu. Porque Dios es espíritu. Y el espíritu toca el espíritu. Amén. Y ahí nosotros tenemos comunión con Dios en el espíritu. Yo estuve en la reunión, sí. Yo encontré a los hermanos, sí. Mas la cuestión es, ¿encontró al Señor o no? ¿Tuvo comunión con el Señor o no? Hermanos, ¿entienden cómo nosotros fácilmente terminamos involucrados con cosas exteriores, visibles, y dejamos de dar valor a aquello que es invisible? Cuando nosotros estamos en el Espíritu, tenemos comunión con Dios, nosotros quedamos alegres y Dios también se queda alegre. Yo dije así, podemos salir de la reunión diciendo, me gustó mucho la reunión, mas ahora la pregunta es, ¿a Dios le gustó? Porque yo puedo haber disfrutado mucho, puede haberme gustado mucho, mas a Dios le gustó. Esa es la pregunta. Yo tengo que adorar a Dios en espíritu. Adoración genuina no es ir a un lugar, es estar en el espíritu. Esa palabra, adoración, en griego es proskuneo. ¿Qué significa? Besar la mano de alguien en señal de reverencia, así como un cachorro lame la mano de su dueño.
es reconocer quién es el dueño, quién es el Señor, reconocerlo y postrarnos delante de Él. Eso es orar. Es decir, Señor, tú tienes todo el derecho sobre mí. Miren esto. La primera mención en la Biblia sobre adoración, Génesis 22, versículos 4 y 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Cuando Dios le pidió a él sacrificar su hijo, y él vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. ¿Qué es lo que ellos dos habrían de hacer ahí, en el monte? Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y ustedes saben cómo es que él, miren, él, cómo denominó el sacrificar a Isaac. Denominó como adorar. No dijo sacrificar, dijo adoraremos. Miren, es ir delante del Señor y decirle: Señor, tú me compraste, tú tienes el derecho total sobre mi ser y yo te adoro. Tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, Señor. Eso es adoración. Ese es el espíritu, la actitud de la adoración. Entonces usted puede ver a Abraham, ahí habló y dijo: yo voy a sacrificar a Isaac. Esto es adoración. Por eso dice, habiendo adorado. Nosotros volveremos a vosotros. Miren, la primera mención en la Biblia, adoración, es aquí. La primera adoración dentro del tiempo cronológico está en el libro de Job. Vamos a ir al libro de Job. Ustedes saben lo que sucedió con Job. En el capítulo 1, él perdió todo. Miren el versículo 20 y 21. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Después de haber perdido todo, aquí dice que él adoró. Y él dice que, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Señor, tú me diste un día y tú tienes el derecho de quitar. Bendito sea tu nombre. Eso es adoración. Adoración no es quedar ahí levantando las manos y cantando. Adoración es: Señor, mi vida te pertenece a ti. Usa mi vida. Toma mi ser. Gana mi ser. Según tu querer. Tú tienes 100% de derecho sobre mí, y aún más. Otro lugar que muestra la adoración es en el libro de Josué, capítulo 5, cuando Dios le aparece a él en el final, en el versículo 13, en adelante dice así: estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Miren eso. Josué estaba preparado para la batalla, para comenzar a conquistar la buena tierra. Y ahí encuentra a ese hombre, con esa espada en la mano, y le dice: ¿tú eres de los nuestros o de ellos? Y él dice: no, yo soy príncipe del ejército de Jehová. Yo soy el general, yo soy el que comanda el ejército. Y Josué, miren, se postró
sobre su rostro en tierra. Yo quiero que comprendan ese hecho, hermanos. Hay alguien con la espada en la mano, y cuando usted se postra en tierra, usted muestra aquí el cuello. Muestra para aquella persona el cuello. Usted disponibiliza su vida delante de esa persona para que la persona, si desea, pueda cortar su cabeza. La persona está con la espada en la mano y usted se postra. Es una confianza total. Miren, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Josué, él era el que Moisés había nombrado. Moisés había nombrado para que liderase al pueblo para entrar más cuando encontró al Señor ahí. Él se postró, él adoró, él se expuso. El Señor estaba con la espada en la mano. Y dice ahí Josué: ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Esto es adorar. Y necesitamos aprender a adorar en espíritu y en verdad, en realidad. Amén, amados hermanos. Yo creo de que aún hay varias lecciones, mas nosotros vamos a dejar para una próxima oportunidad. Yo creo que hasta aquí está bien. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias al Señor por este mensaje maravilloso. Hermanos, desde hace un tiempo, ¿no? Veníamos hablando de este punto exactamente maravilloso, y es que, hermanos, el lugar de adoración, el lugar perfecto donde usted puede tener comunión con el Señor, el lugar donde usted va a encontrar a Dios, donde usted va a encontrar transformación, donde usted va a encontrar la vida de Dios, donde usted va a encontrar la palabra, la revelación, donde usted va a encontrar ese mismo Dios fluyendo para usted, es en su espíritu. Usted necesita usar su espíritu. Usted necesita volverse al Señor, ejercitar su espíritu. Usted necesita contactar al Señor. Y de esa manera, usted va a poder tener esa comunión maravillosa con el Señor. Hermanos, no trata de un lugar físico, no trata de algo limitado, no trata de algo territorial, no trata de una ciudad, no trata de un país, no trata de un territorio exacto. Hermanos, trata el lugar donde usted esté. Puede ser el lugar adecuado si usted está en su espíritu. Usted está en el trabajo, está en su casa, está en la universidad, está tal vez, no sé, en el colegio, está tal vez con el vecino, con la vecina, tal vez está en la calle. Ese lugar va a ser el lugar donde usted puede adorar a Dios. Si usted está ejercitando su espíritu, si usted está invocando el nombre del Señor en su espíritu, si usted está alabando al Señor en su espíritu, si usted está leyendo la palabra en su espíritu. Aquí la clave es de que usted esté en su espíritu, disfrutando de toda la palabra del Señor, disfrutando de todo lo que el Señor nos está dando en este tiempo maravilloso. Amén. Señor Jesús, amados hermanos,
Los animamos a poder continuar disfrutando, hermanos, de la palabra del Señor, disfrutando de todo lo que Él nos ha dado hasta este tiempo. No dejemos de invocar, no dejemos, hermanos, de rumiar, de leer, orar la palabra. No dejemos de cantarle himnos al Señor. No dejemos de arrodillarnos, doblar rodillas delante del Señor, hermanos. Hermanos, vamos a cada día adorar a nuestro Dios. Vamos a presentarnos delante de Él, verlo cara a cara, sin ningún tipo de miedo. Solamente Él y nosotros. Amén, Señor Jesús. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos, hermanos, y vamos a buscar tener comunión con Dios. Amén, Señor Jesús. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Amén, estamos haciendo las reparaciones necesarias, como les decíamos hace una semana, con los equipos para poder continuar con las transmisiones, las grabaciones de los contenidos para todos ustedes. Estamos posteando, hermanos, videos ahí cortos de los mensajes con mucho amor, mucho cariño para todos ustedes, con subtítulos ahí. Hermanos, les animamos a que podamos compartir, podamos descargarlo, ponerlo de estado, como veamos conveniente, más llenemos las redes sociales de la palabra de Dios. Llevemos, hermanos, la vida de Dios para todas las personas. Llevemos la palabra de Dios para todas las personas. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, también tenemos días más sabios disponible para todos ustedes. Los estamos colocando ahí, hermanos, los links en lo que es la comunidad de WhatsApp, también en Facebook. Estamos colocando también los videos que estamos preparando para todos ustedes ahí en la comunidad, también en WhatsApp, también en Facebook, en la página. Hermanos, también en Instagram. Hermanos, todo es hecho con mucho amor para todos ustedes. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Y pues, hermanos, continuemos disfrutando. Les estamos pasando ahí los links, hermanos. Amén, Señor Jesús, de lo que es la comunidad en WhatsApp, el canal de difusión ahí en WhatsApp, también de las diferentes redes sociales. Y pues, hermanos, también hemos estado con un mensaje, ¿no?, de nuestro hermano Salomón Ma la anterior semana. Entonces, hermanos, podemos estar disfrutando también. Hermanos, rumiemos cada mensaje, hermanos, cada palabra que tenemos, hermanos. Puede ser de ayer, puede ser de antes de ayer, puede ser de la semana pasada. Si usted está en su espíritu, usted va a tocar en Dios, va a tocar en la vida misma, va a tocar en la palabra. Y por eso, hermanos, es precioso, hermanos, poder rumiar cada palabra que el Señor ha hablado con nosotros. Hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Jesús es nuestro Señor. Nos vemos en una próxima oportunidad.